Hola, ¿cómo están? Hoy voy a ser su facilitador en la capacitación de izaje de cargas. Si bien es cierto, izaje de cargas básicamente es una actividad que se considera de alto riesgo. Básicamente es por su alto nivel de exposición. Es decir, si se generan incumplimientos. Estos incumplimientos podrían ocasionar pérdidas asociadas nuevamente a equipos de carga o incluso la pérdida humana, fatalidades que de alguna forma ninguna empresa, ninguna organización está esperando que suceda. La idea básicamente de un curso como este es que podamos tener la capacidad de identificar aquellos controles que nos van a permitir que este trabajo, esta tarea, esta actividad se realice de la forma más segura posible. En este caso, lo que vamos a hacer es compartir información clave para que esta actividad se desarrolle de la manera más segura posible. Ahora, pensemos un momento. ¿Por qué creen que los trabajos de alto riesgo sí se pueden realizar? La respuesta es sencilla, porque existen controles. Son justamente esos controles los que nos permiten reducir el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué buscamos? Trabajar con un nivel de riesgo tolerable, donde la exposición para las personas sea la menor posible. Teniendo claro esto, vamos a continuar con la capacitación. Hay algunos aspectos importantes que debemos considerar en el izaje de cargas. Para empezar, ¿qué entendemos por izaje? El izaje es la actividad que permite elevar cargas de forma vertical. Es decir, utilizamos equipos mecánicos o electromecánicos que nos ayudan a mover cargas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de manera controlada y segura. A partir de aquí, vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. Ahora, ¿esto qué significa? Que jalar o arrastrar una carga no entraría dentro de la categoría de izaje de cargas. Sí es cierto que existen equipos que nos permiten realizar este tipo de tareas. Por ejemplo, los tecles tipo winche, que no solo ayudan a elevar cargas, sino que también permiten jalar o arrastrar. Pero aquí es importante hacer una distinción. ¿Qué pasa con equipos como una grúa telescópica, un camión con brazo articulado, una grúa puente o una grúa torre? En estos casos, el izaje se realiza principalmente de forma vertical. Es decir, están diseñados para elevar o descender cargas, no para arrastrarlas. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿qué más es importante considerar en esta parte? Para que esta maniobra se realice de la forma más segura posible, necesitamos utilizar algunos dispositivos y accesorios de izaje, conocidos como aparejos. Y sobre estos elementos vamos a profundizar a continuación. Los aparejos básicamente nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a que la carga sea elevada y estabilizada de forma segura. Si seleccionamos aparejos adecuados, la actividad también se realizará de la forma más segura posible. Es importante recordar que estos aparejos tienen capacidades de carga que debemos respetar, así como las configuraciones en las que se aplican. Debemos tener cuidado con ello, porque, aunque parecen muy robustos, pueden perder capacidad de carga según la configuración que se utilice. Entonces, todos estos son detalles que debemos considerar al momento de planificar o aplicar un aparejamiento para una determinada carga. Por otro lado, los cables también son dispositivos utilizados en las maniobras de izaje. Podemos emplearlos como parte de una grúa, por ejemplo, el cable principal, o como estrobos o eslingas de cable de acero. Estos dispositivos son de alta capacidad y su capacidad de carga va a variar en función de su diámetro. Por eso es importante realizar una inspección adecuada, que nos permita verificar que cuentan con todo lo necesario para soportar una maniobra específica. Otro aspecto que debemos tener en cuenta en las maniobras de izaje son las guías, conocidas como vientos. ¿Para qué nos sirven los vientos? Nos ayudan a controlar la carga. Existe la posibilidad de que, durante el izaje, la carga se vuelva dinámica. ¿Por qué puede pasar esto? Puede ser por su propia configuración física, por su estructura o incluso por una mala maniobra. Por ejemplo, un giro brusco de la tornamesa
o un movimiento repentino pueden hacer que la carga pierda estabilidad. Justamente el propósito de los vientos es controlar este tipo de situaciones y mantener la carga estable durante toda la maniobra. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es la carga. Básicamente es uno de los elementos más importantes en una maniobra de izaje. Si no hay carga, esta actividad no se podría realizar. En muchos casos, el peso de la carga ya es conocido y lo ideal es que siempre contemos con esa información. Sin embargo, puede haber situaciones en las que no se disponga de ese dato. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Podemos recurrir a algunos recursos como guías de remisión, facturas o planos de la carga que nos ayuden a estimar su peso. Es importante mencionar que la norma ASME establece que si no conocemos el peso de una carga, esta no debería ser izada. Aún así, también contamos con herramientas adicionales, como el cálculo del peso de la carga, un tema que probablemente ya conocen y que el día de hoy vamos a repasar brevemente. Entonces, si no conozco el peso de una carga, técnicamente no debería izarla. Sin embargo, puedo utilizar un recurso, que en este caso es el cálculo del peso de la carga, a través de una operación matemática que veremos más adelante. Otro aspecto importante es que la carga no siempre tiene una forma definida o uniforme. Es decir, no siempre vamos a encontrar cargas homogéneas. ¿Qué es una carga homogénea? Es aquella cuya forma es conocida y regular, como un cilindro, un cubo o un paralelepípedo. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Muchas veces trabajamos con cargas que, por su configuración física, no son homogéneas, sino irregulares. En estos casos, determinar la ubicación del centro de gravedad se vuelve más difícil. Por esa razón, también utilizamos ciertos recursos que nos permiten calcular o estimar la ubicación del centro de gravedad y así realizar la maniobra de forma más segura. ¿Y por qué es tan importante conocer la ubicación del centro de gravedad? Porque, si no lo conocemos, perdemos la capacidad de realizar un aparejamiento correcto. Es decir, no vamos a saber en qué posición deben colocarse las lingas, ni podremos identificar la tensión que van a soportar según la forma en la que se instalen. El centro de gravedad es determinante, por ejemplo, para calcular la tensión que soportará cada eslinga en una ubicación específica. Entonces, tengámoslo claro. Si no conocemos el centro de gravedad, el aparejamiento no será el adecuado. ¿Y qué puede pasar en ese caso? Que al momento de izar la carga, ésta se eleve de forma inestable, generando un efecto péndulo, y eso puede provocar accidentes o lesiones a las personas que se encuentran cerca de la maniobra. Y no solamente eso, sino que incluso podría ocasionar que la grúa o el equipo de izaje se salga de configuración. ¿Y qué pasa cuando una grúa se sale de configuración? Podemos enfrentar dos situaciones críticas: un daño estructural o incluso una volcadura. Por eso, conocer la ubicación del centro de gravedad es fundamental en cualquier maniobra de izaje. Bien, continuemos. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Los elementos de izaje deben ser elegidos de forma correcta. Es decir, los aparejos que se utilicen deben estar certificados. Si no lo están, no deberían usarse. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en las maniobras de izaje solo se deben emplear dispositivos que cuenten con certificación. Y no solo eso, también deben tener la capacidad suficiente para soportar la maniobra de izaje que se va a realizar. Una maniobra de izaje con aparejos cuya capacidad no conocemos puede limitar la operación y, en el peor de los casos, podríamos perder la carga. Por eso, es fundamental que tengamos en cuenta estos detalles, conocer la capacidad de carga de cada aparejo para poder seleccionarlos de forma correcta y adecuada. Listos, pasemos a otro punto clave, la planificación. Un trabajo que no se planifica difícilmente tendrá buenos resultados. ¿Qué significa esto? Que es indispensable elaborar un plan de izaje. Ahora, pensemos en esto. Una maniobra no planificada puede hacer que pasemos por alto muchos detalles importantes.
lo que podría derivar en accidentes o lesiones para las personas involucradas. Las distancias de seguridad, en relación a las líneas energizadas, son otro aspecto clave. ¿Por qué es importante esto? Porque un equipo que entra en contacto o se energiza no solo puede detener la actividad, sino también poner en riesgo a las personas que se encuentran cerca de la maniobra. Entonces, es fundamental que utilicemos los recursos que nos brindan las normas y los procedimientos para realizar el trabajo de la manera más segura posible. Bien, ¿qué nos asegura una buena planificación? Nos permite evitar aspectos adicionales, ya sea en la carga, en la maniobra o incluso en el lugar de trabajo, que puedan generar riesgos innecesarios. Por eso, la idea es planificar. Cuando elaboramos un plan de izaje, no solo estamos autorizando el uso del equipo, sino también la maniobra, la carga y los aparejos que se van a utilizar. Adicionalmente, una planificación o un plan de izaje también debe considerar condiciones que podrían presentarse, aunque no estén presentes en ese momento. ¿A qué nos referimos con esto? A condiciones que pueden aparecer por factores ambientales o por actividades que se desarrollan en el entorno y que podrían impactar de manera negativa en la maniobra. Por eso, una planificación adecuada debe incluir estos escenarios de contingencia, de tal forma que la maniobra siempre se realice de la manera más segura posible. Bien, otro punto importante, la planificación también incluye la reunión previa al izaje. ¿Para qué sirve esta reunión? Para alinear a todo el equipo, revisar los controles y asegurar que todos tengan claro cómo se va a ejecutar la maniobra. Y no solo eso, también se debe realizar una reunión posterior al izaje, donde se evalúe si los controles se implementaron correctamente y se identifiquen oportunidades de mejora. Todo esto con un solo objetivo, que cada maniobra se realice de forma más segura que la anterior. Ahora, cuando hablamos de las personas, del personal, es importante tener en cuenta lo siguiente. El factor humano es determinante para que se generen o no accidentes. Por lo general, en cualquier trabajo o actividad, las empresas y organizaciones se esfuerzan por implementar condiciones seguras de trabajo. Y como todos los que estamos aquí sabemos, existen dos causas principales por las que se puede presentar un accidente: actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, pensemos en esto. Si contamos con condiciones seguras en el lugar de trabajo, ¿dónde recae la responsabilidad? Recae en nosotros. Las decisiones que tomamos mientras realizamos la actividad son determinantes para que ocurra o no un accidente. Por eso, es fundamental evitar los incumplimientos y actuar siempre de manera segura. En líneas generales, lo que hemos visto hasta este punto es la importancia de controlar todos aquellos aspectos que pueden intervenir en una maniobra de izaje y que podrían convertirla en una actividad de alto riesgo o incluso en una maniobra crítica. Listos. No debemos dejar de lado a los equipos. También son un elemento clave. Los equipos que se utilicen deben tener la capacidad adecuada. ¿Por qué? Porque todos los equipos tienen límites y los componentes de las grúas cuentan con capacidades de carga específicas. Es importante identificar estas condiciones. Por ejemplo, cuando trabajamos con un puente grúa, puede ocurrir que el puente tenga una capacidad de carga, el polipasto otra y el gancho otra distinta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asegurarnos de conocer y respetar cada una de estas capacidades para evitar sobrecargas y garantizar una maniobra segura. Como operador de grúa o como persona asignada para supervisar una maniobra de izaje, es fundamental verificar y liberar esta parte. ¿Por qué? Porque ya han ocurrido accidentes asociados a este tipo de situaciones. Por ejemplo, el puente indicaba una capacidad de 10 toneladas, pero no se verificó la capacidad del gancho, que en ese caso era de 5 toneladas. Se coloca la carga, se eleva y se produce un colapso. Ahora, todo esto ocurre por no prestar atención a detalles que parecen simples, pero que, si no se consideran o controlan, pueden afectar nuestra integridad física
o generar daños materiales. Por eso, es clave tener siempre en cuenta los equipos. Como ya mencionamos, tienen límites que deben respetarse. Pero no solo eso, también cuentan con condiciones y elementos de seguridad que permiten que la maniobra se realice de la forma más segura posible. ¿Eso qué significa? Que actualmente los equipos modernos, como muchos de ustedes ya habrán visto, cuentan con limitadores de carga que evitan que el equipo se sobreexija. Es decir, estos dispositivos limitan la extensión de la pluma o el radio de trabajo, de tal manera que el operador solo puede retraerla para llevar la condición a un estado más seguro. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos sistemas de seguridad evitan que el equipo entre en una condición de volcadura o en una situación de riesgo que podría afectar la vida de las personas que participan en la maniobra. Entonces, tengamos en cuenta este detalle. Debemos trabajar con equipos certificados y con dispositivos de seguridad plenamente funcionales. Además de los limitadores de carga, también existen otros dispositivos, como los limitadores de subida, que evitan, por ejemplo, que el gancho se atasque. Ahora, es cierto que esto se observa principalmente en grúas modernas. Pero, ¿qué pasa con las grúas que ya tienen más tiempo en operación? En esos casos contamos con niveles de advertencia. El primer nivel es un indicador o testigo que nos señala que algo no está funcionando correctamente. En el segundo nivel se activa una luz roja. Y en el tercer nivel, además de lo anterior, se incorpora una señal audible. ¿Y qué nos indica esto? Que debemos detener la operación inmediatamente, porque el equipo está entrando en una condición de riesgo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en riesgo. En muchos casos, estos sistemas dejan la decisión final en manos del operador. Sin embargo, no siempre utilizamos el mejor criterio. A veces, por cumplir con la tarea o terminar la actividad, terminamos exponiéndonos. Entonces, hay factores que debemos tener muy en cuenta. Probablemente, mientras veían esta información, muchos pensaron, esto ya lo sé, ya lo conozco. Pero a pesar de conocer estos aspectos, los accidentes siguen ocurriendo. Por ejemplo, algo tan simple como tocar la carga. ¿Quiénes han visto o han hecho esto alguna vez? Guiar la carga con la mano. Eso nos expone completamente. Han ocurrido muchos accidentes por esta práctica. Incluso, en una de las empresas donde capacito, se registró un caso. ¿Qué pasó? No se podían usar vientos por la característica de la maniobra y porque la carga debía encajar en otro elemento. El trabajador intentó guiar la carga con la mano. En ese momento, la carga giró y atrapó sus dedos. Lamentablemente, perdió los dedos. Entonces, tengámoslo claro. Por ninguna razón debemos tocar o guiar una carga con la mano durante una maniobra de izaje. La idea es controlar la carga, no tocarla. También es importante verificar si existen lados o aristas filosas que puedan dañar la carga o incluso las eslingas. Además, debemos considerar qué tipo de operación se está realizando. Listo, pensemos. ¿Es un izaje crítico o un izaje estándar? Y no solo eso, también debemos conocer la naturaleza de la carga. ¿Qué tipo de carga es? ¿Líquida, gaseosa, inflamable, explosiva, frágil? ¿Por qué es importante esto? Porque estas características pueden hacer que la condición del izaje cambie y por lo tanto debemos adaptar los controles. Otro aspecto clave al momento de realizar maniobras de izaje es mantener siempre las partes del cuerpo fuera de la línea de fuego. ¿A qué nos referimos con esto? Que antes de izar, debemos asegurarnos de que ninguna parte de nuestro cuerpo, manos, pies o cualquier otra, esté expuesta. ¿Por qué? Porque si dejamos alguna parte del cuerpo en la línea de fuego, existe una alta probabilidad de sufrir una lesión. Es importante verificar que el izaje se esté realizando correctamente y mantener una comunicación constante con el rigger. Esto es clave por parte del operador. Recuerden que, antes de ejecutar la maniobra, siempre se debe elevar ligeramente la carga, unos 5 o 10 centímetros. ¿Para qué? Para verificar si la configuración es la adecuada. Y aquí retomamos algo fundamental.
El centro de gravedad debe permanecer debajo del gancho. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Todos podemos anticipar lo que ocurrirá. La carga generará un efecto péndulo. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se realizó un aparejamiento adecuado. Lo correcto habría sido ubicar primero el centro de gravedad y, a partir de ello, definir la configuración del aparejo. Si esa carga se eleva en esas condiciones, va a oscilar y podría golpear al trabajador que se encuentra cerca de la maniobra. Pero no solamente eso, como mencionamos hace un momento, también podría generar daños estructurales o incluso la volcadura del equipo. Por eso es importante colocar el gancho directamente sobre el centro de gravedad de la carga y, como ya comentamos, levantarla unos centímetros para verificar que el aparejamiento esté correctamente configurado. Otro punto clave, evitar la aceleración y desaceleración brusca de la carga. ¿Por qué? Porque estos movimientos pueden generar efecto péndulo o hacer que la carga se vuelva dinámica, aumentando el riesgo durante la maniobra. Además, la carga no debe estar en contacto con obstáculos u otros elementos en su trayectoria. ¿Qué significa esto? Que debemos asegurarnos de que la carga esté a una altura adecuada que le permita desplazarse sin interferencias. Bien, un siguiente aspecto a tener en cuenta es el siguiente. La carga siempre será más estable mientras esté más cerca del piso. ¡Listos! Tengámoslo claro. Una carga cercana al suelo es más estable. Si la elevamos demasiado, comienza a volverse inestable. ¿Y esto por qué ocurre? Por un tema físico, por el comportamiento mismo de la carga durante la maniobra. Otro punto importante, todas las personas, incluido el rigger, deben mantenerse fuera del área de la carga. ¿A qué nos referimos? A no estar sobre la carga, ni demasiado cerca de la maniobra. ¿Por qué? Porque una mala operación o algún aspecto no considerado puede generar la volcadura del equipo. Y si estamos cerca, nos exponemos directamente. Y algo que seguro ya han escuchado muchas veces, nunca colocamos cargas sobre trabajadores y nunca nos ubicamos debajo de una carga suspendida. La colocación de los elementos de elevación, como cadenas o slingas, debe asegurar un amarre correcto de la carga. ¿Eso qué significa? Que el aparejamiento debe ser adecuado. La posición de los grilletes, por ejemplo, es clave. Si estás realizando un ahorcado y utilizas un grillete, debes colocarlo de forma correcta y segura. Entonces, dependiendo de la configuración que apliquemos, también vamos a determinar el comportamiento de la carga. Un mal aparejamiento puede hacer que una carga que aparentemente es estable se vuelva inestable. Por eso, esta actividad debe ser realizada únicamente por personal autorizado, es decir, personas capacitadas, entrenadas y con la experiencia suficiente para ejecutar la maniobra de forma segura. En algunas ocasiones, tenemos limitaciones en la cantidad de personas disponibles para una tarea. Y puede pasar que, durante la maniobra, la carga se vuelva dinámica, empiece a girar o a perder estabilidad. Entonces, ¿qué suele ocurrir en esos casos? Surge la necesidad de usar vientos. Pero, ¿qué pasa si no hemos considerado a una persona para esa función? Muchas veces se colocan los vientos y empezamos a mirar alrededor y de pronto vemos a alguien, como un vigilante, que aparentemente no está ocupado y le decimos, «Oye, sujeta la cuerda». ¿Y qué estamos haciendo ahí? Lo estamos exponiendo. ¿Por qué? Porque esa persona no conoce los peligros ni los riesgos asociados a la maniobra de izaje. Por eso, es fundamental que todas las funciones estén previamente planificadas y asignadas a personal capacitado. Al momento de realizar una maniobra de izaje, es fundamental que esta actividad sea ejecutada únicamente por personas autorizadas. Por eso volvemos a lo mismo, personal capacitado y entrenado. La carga debe izarse a una velocidad que permita controlar la maniobra. ¿A qué nos referimos con esto? A que los movimientos deben ser lo suficientemente controlados para mantener estabilidad en todo momento. Existen algunos equipos donde los movimientos son más automatizados o secuenciales,
Pero en las maniobras de izaje, esto no siempre aplica de manera directa. Por eso se deben evitar movimientos y giros rápidos. ¿Por qué? Porque estos pueden generar efecto péndulo, y un péndulo puede sacar a la grúa de su configuración segura. Entonces, tengámoslo claro, los movimientos bruscos de la carga no están permitidos. La carga solo debe izarse si está debidamente balanceada. ¿Y cómo aseguramos eso? Cuando el centro de gravedad queda directamente debajo del gancho. Al lograr esta condición, la carga se elevará de forma estable y segura. ¡Perfecto! Vamos a relajarnos un momento y hacer un pequeño quiz a ver si estuvieron atentos. Voy a realizar 3 preguntas, cada una con sus opciones respectivas. Tendrán 10 segundos para responder, así que empecemos. Primera pregunta. ¿En qué momento una carga está correctamente balanceada? A. Cuando está bien amarrada. B. Cuando el operador lo dice. C. Cuando el centro de gravedad está debajo del gancho. D. Cuando no se mueve. Correcto, la respuesta es la C. Segunda pregunta. ¿Qué puede pasar si hacemos movimientos bruscos durante el izaje? A. La maniobra se vuelve más rápida. B. Se genera un efecto péndulo. C. La carga se estabiliza. D. No pasa nada. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Exacto, la B. Tercera y última. ¿Quiénes deben participar en una maniobra de izaje? A. Cualquier persona disponible. B. Solo el operador. C. Personal autorizado y capacitado. D. Solo supervisores. Esta está fácil. La respuesta es la C. Felicitaciones a todos. Seguimos con la capacitación. Otro punto importante, la señalización. La zona de trabajo debe estar debidamente señalizada y delimitada, ya sea con cartelería o con elementos físicos que impidan el acceso de personas ajenas a la maniobra. ¿Y por qué es necesario esto? Porque estamos hablando de una actividad de alto riesgo, donde el nivel de exposición es bastante elevado. Por eso debemos evitar que personas que no forman parte de la operación se acerquen a la línea de fuego. En este sentido, la norma ASME nos indica que debemos tomar como referencia el radio de trabajo para establecer esta zona de seguridad. Sin embargo, en algunas organizaciones o empresas se establecen criterios adicionales. Por eso, es importante tener en cuenta las condiciones definidas en el procedimiento de la unidad minera o del proyecto donde se realizará la maniobra de izaje. Siempre debemos estar atentos a esas especificaciones. Por ejemplo, hay empresas que indican que los puntos de contacto del equipo deben señalizarse de una manera específica. ¿A qué nos referimos con esto? Que en elementos como los estabilizadores se coloca una señalización inicial, generalmente con cinta roja. A esta se le conoce como zona caliente. Y luego, considerando la longitud de la pluma que se está utilizando, se establece una señalización adicional para delimitar aún más el área de trabajo. De esta manera, se controla mejor el acceso y se reduce la exposición al riesgo durante la maniobra. Ese criterio corresponde al 150%. ¿A qué nos referimos con esto? Si estás utilizando, por ejemplo, 10 metros de longitud de pluma, la siguiente delimitación se realiza a partir de 15 metros. De esta manera, nos aseguramos de que personas ajenas a la actividad no se acerquen al área de la maniobra. ¿Listos? Aquí viene algo interesante. ¿Qué más debemos evitar?
En este caso, la proximidad de los estabilizadores a desniveles o a zonas donde existen canalizaciones o superficies que puedan ser inestables. ¿Por qué? Porque esto podría generar la volcadura del equipo. Es importante también comprobar que el apoyo del equipo no es un relleno, sino que obviamente se encuentra en un lugar bastante firme. Para evitar otra vez que el equipo que la grúa tienda a hundirse, evaluar también si existe riesgo de deslizamiento por agua, barro, etc., para determinar una zona de trabajo segura. Entonces, el uso de estabilizadores, el uso de elementos que nos ayuden, por ejemplo, a disipar los esfuerzos que se generen en los puntos de contacto de los estabilizadores, van a ayudar nuevamente a que la grúa siempre esté en un lugar mucho más seguro, mucho más estable. Recuerda que los hundimientos pueden nuevamente sacar de configuración a una grúa y como consecuencia ocasionar accidentes. El equipo debe estar calzado y nivelado de manera que se asiente correctamente. El uso de estabilizadores debe ser al 100%. Listos, tengámoslo claro. Sin embargo, existen algunas condiciones en las que no se utilizan al 100%, pero en esos casos ya estamos hablando de un izaje crítico. Aún así, los estabilizadores siempre deben estar correctamente calzados. ¿Para qué? Para evitar que la grúa se hunda. El material que se coloca debajo de los platos de los estabilizadores ayuda a mantenerlos en posición vertical. Esto aporta directamente a la estabilidad del equipo y de la maniobra. Y no olvidemos algo importante, la grúa también tiene su propio centro de gravedad. Muchas veces las volcaduras o las inestabilidades ocurren porque no se considera adecuadamente este factor. Por eso, entender y respetar el centro de gravedad es clave para realizar maniobras seguras. ¿Y qué viene siendo el centro de gravedad? ¿Qué es exactamente? El centro de gravedad es el punto donde se concentra la mayor cantidad de peso o el punto a partir del cual se distribuye la carga. En palabras simples, es donde está concentrado el peso. Listos, quedémonos con esa idea sencilla. Es el punto donde está el mayor peso. Tenemos dos tipos de cargas. Primero, una carga homogénea. ¿A qué nos referimos con carga homogénea? A una carga que tiene una forma regular y una distribución uniforme del peso. En este tipo de cargas, el centro de gravedad generalmente se encuentra en el centro de la carga. ¿Por qué? Porque el peso está distribuido de manera uniforme en toda su estructura. En una carga homogénea, las eslingas deben ser del mismo tamaño y de la misma capacidad. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con cargas no homogéneas? Como vemos en estos casos, el centro de gravedad ya no se encuentra en el centro de la carga, sino en el punto donde se concentra la mayor cantidad de peso. Entonces, si realizamos un izaje con una carga irregular, debemos tener en cuenta lo siguiente: las eslingas ya no deberían ser del mismo tamaño. ¿Y por qué? Porque si utilizamos eslingas iguales en una carga no homogénea, el centro de gravedad no quedará debajo del gancho. ¿Y qué va a pasar? La carga se va a inclinar o volverse inestable. Por eso, en estos casos, es necesario utilizar eslingas de diferentes tamaños y también, en algunos casos, de diferentes capacidades, para lograr un izaje equilibrado y seguro. ¿Y por qué utilizar eslingas de diferentes capacidades? Porque, dependiendo de la ubicación del centro de gravedad, cada eslinga va a soportar una carga distinta. Vamos a verlo de forma sencilla. Supongamos que colocamos dos eslingas. Una queda más cerca del centro de gravedad y la otra más alejada. ¡Listos! Aquí viene lo importante. La eslinga que está más cerca del centro de gravedad va a soportar mayor peso, es decir, mayor tensión, mientras que la eslinga que está más alejada va a soportar menos carga. ¿Se dan cuenta? Por eso la ubicación del centro de gravedad es clave. Si tú conoces dónde está ese punto, puedes definir correctamente tanto el tamaño como la capacidad de cada eslinga. Por ejemplo, una puede ser más corta y otra más larga, justamente para lograr que el centro de gravedad quede debajo del gancho. Y además te permite determinar qué capacidad debe tener cada eslinga.
según la tensión que va a soportar. Ahí está la clave de un buen aparejamiento. Entonces tengamos claro lo siguiente. En una maniobra de izaje, el gancho debe colocarse directamente sobre el centro de gravedad de la carga. ¿Para qué? Para evitar el balanceo o el efecto péndulo. ¿Qué ocurre si el centro de gravedad no está debajo del gancho? La carga se elevará de forma inestable, generando péndulos. Y no solo eso, sino que incluso puede sacar a la grúa de su configuración segura. ¿Y qué podría pasar en ese caso? Podríamos tener una volcadura o un daño estructural en el equipo. Ahora, pensemos, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta cuando trabajamos con grúas móviles? Importante recordar, señores, que las grúas pueden trabajar en condiciones críticas, es decir, un izaje puede volverse crítico. Tengamos en cuenta algunas condiciones importantes. Por ejemplo, cuando trabajamos cerca de redes de tendido eléctrico, ¿qué riesgo existe en este caso? La posibilidad de estar demasiado cerca de cables energizados. Por esa razón, en las maniobras de izaje utilizamos las tablas que establece la NFPEA para este tipo de situaciones, conocidas como tablas de proximidad. ¿De qué depende esta proximidad? Depende del voltaje de la línea, es decir, de la cantidad de energía eléctrica que transporta. Si observamos la tabla, veremos que está dividida en dos partes. La parte superior hace referencia a cuando el equipo está realizando maniobras de izaje y la parte inferior corresponde a cuando el equipo está en traslado, es decir, desplazándose con sus componentes a nivel del suelo. Todo esto nos permite establecer distancias seguras y evitar riesgos eléctricos durante la operación. Si se dan cuenta, la distancia de seguridad inicia desde 0 hasta 50 kilovoltios. ¿Cuál es la distancia segura en ese caso? 3 metros. Y conforme el voltaje va aumentando, la distancia de separación también debe incrementarse. Ahora, la NFPA70 nos da una referencia práctica. ¿Cuál es ese tip? Si sabemos que la distancia mínima es de 3 metros, entonces por cada 10 kilovoltios adicionales, debemos aumentar aproximadamente 10 centímetros de distancia. Es una forma rápida de estimar una distancia segura en campo. Entonces, ya entendiendo esto, pasemos a otro punto importante, el izaje crítico. Existen condiciones que pueden hacer que una maniobra, además de ser de alto riesgo, también se convierta en un izaje crítico. ¿El izaje crítico se puede hacer? Sí se puede, pero requiere que implementemos mayores controles. ¿Listos? Esto significa que debemos aplicar todas las medidas necesarias para realizar la actividad de la manera más segura posible. Entonces, ¿qué condiciones pueden hacer que un izaje se considere crítico? Por ejemplo, en una grúa móvil, un izaje se vuelve crítico cuando sobrepasa el 75% de la capacidad de carga de la grúa, según lo indica el ASME. Haciendo un paréntesis, si bien en nuestro país actualmente no contamos con normas específicas sobre izaje de cargas, sí tenemos legislación nacional vigente que nos permite implementar medidas de control y seguridad, asegurando que estas tareas se realicen de la forma más segura posible. Sin embargo, el ASME también es una norma internacional y nuestra legislación nacional permite que la podamos utilizar. Entonces, la norma asociada a las maniobras de izaje es el ASMEB, como ustedes ya saben. Para aquellos izajes que se consideran críticos y también para los izajes estándar, tenemos el ASMEP, que establece el procedimiento a seguir para ambos tipos de maniobra. El ASME establece que a partir del 75% de la capacidad de la grúa, la maniobra ya se considera un izaje crítico. Por ejemplo, si la grúa tiene una capacidad de 10 toneladas y la carga pesa 7.500 kilogramos, ya estamos en un izaje crítico. ¿Y por qué se considera crítico en ese caso? Porque ya se ha superado el 75% de la capacidad de la grúa. En el caso de una grúa móvil, hay otras condiciones que pueden volver un izaje crítico.
cuando se realiza en espacios donde el desplazamiento de la carga es restringido o limitado, cuando se efectúan desplazamientos de la carga izada con la grúa, es decir, la carga ya está levantada y el equipo empieza a trasladarse entre grúas móviles y grúas fijas trabajando en conjunto, cuando la carga tiene dimensiones irregulares o grandes dimensiones, al trabajar cerca de líneas de tendido eléctrico, cuando el operador no tiene visibilidad directa de la carga, como en una grúa torre, cuando intervienen más de una grúa en el izaje, cuando no se utilizan estabilizadores correctamente, cuando se realizan maniobras sin luz natural, cuando se elevan materiales peligrosos o explosivos durante el paso de carga entre una grúa fija y una móvil o viceversa. Todas estas condiciones requieren mayores controles y planificación para que el izaje se realice de manera segura. Y cuando hablamos de personas, también se consideran izajes críticos. Esto sí puede variar dependiendo de los procedimientos de cada empresa u organización. Ahora, ¿cómo funciona una grúa? Normalmente, una grúa tiene 4 cuadrantes: al frente, atrás, lateral derecho y lateral izquierdo. La mayoría de grúas tiene mayor capacidad de carga al frente y atrás. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que una grúa es estable cuando su centro de gravedad se mantiene dentro de su zona productiva. La grúa tiene 4 puntos de apoyo y mantener la carga dentro de esta zona asegura que la maniobra sea estable y segura. ¿Por qué? Porque no se están utilizando los estabilizadores. La grúa tiene una rueda aquí, otra rueda por allá, y lo mismo en la parte trasera, sumando 4 ruedas en total. Cuando unimos estos puntos de apoyo, surge lo que conocemos como zona productiva. ¿Qué significa zona productiva? Es el área donde el centro de gravedad puede desplazarse para que el equipo permanezca estable. ¿Y cuándo se genera la volcadura? Cuando el centro de gravedad se sale de esa zona productiva. Justamente por esto es importante recordar el uso correcto de los estabilizadores. Supongamos que coloco los estabilizadores. ¿Qué ocurre ahora con la zona productiva? Se hace más ancha en los laterales y el centro de gravedad tiene mucho más espacio para su desplazamiento. Es decir, la grúa se vuelve mucho más estable. Esa es la razón por la cual una grúa tiene más capacidad de carga al frente y atrás, pero menos capacidad en los laterales. Por eso es fundamental realizar las maniobras considerando estas condiciones. ¿En una grúa o un camión con brazo articulado pasa algo diferente? No. En ese caso solo tiene 2 cuadrantes, al frente y atrás. La posición de los estabilizadores marca dónde se debe realizar la maniobra de izaje. Si intentamos hacerlo sobre la cabina o al costado de la cabina, podríamos generar una condición que ponga en riesgo la estabilidad del equipo y provoque un vuelco. Ahora, el principio de la palanca es el principio físico en el que se basa el funcionamiento de la mayoría de las grúas. Normalmente utilizamos una palanca cuando queremos mover un objeto pesado y nuestra fuerza física no es suficiente. La palanca nos ayuda a multiplicar nuestra fuerza. En una grúa el principio es similar, pero en este caso no buscamos multiplicar nuestra fuerza, sino generar fuerza de levantamiento. Vamos a hacer una comparación con lo que sucede en una maniobra de izaje. Si se fijan, tenemos un punto de apoyo en esta palanca. Supongamos que quiero mover un objeto ubicado aquí. Voy a necesitar la palanca para desplazarlo de manera más fácil y eficiente. En la condición que estamos mostrando en la imagen, el esfuerzo que realizamos es relativamente pequeño y el equipo se desplaza hacia otra posición. Ese es el propósito de la palanca. Ahora, si utilizamos una palanca más larga, el esfuerzo que necesitamos hacer disminuye considerablemente. Este mismo principio se aplica en una maniobra de izaje. Observemos lo que sucede. Tenemos un punto de apoyo, que en este caso es el centro de giro de la tornamesa. El centro de giro de la tornamesa actúa como punto de apoyo, equilibrando el peso de la carga y el peso del contrapeso de la grúa. Entonces tenemos peso por 2 lados, pero no solo eso. Desde el centro de giro de la tornamesa hasta el centro de gravedad de la grúa hay una distancia. Y también
Desde el centro de giro hasta el gancho o centro de gravedad de la carga hay otra distancia. En ese punto de pivote, que es el centro de giro de la tornamesa, se están enfrentando dos pesos y dos distancias. Lo que ocurre aquí es que se generan momentos de fuerza, y es justamente este fenómeno el que debemos tener en cuenta al planificar una maniobra de izaje segura. A diferencia de una palanca normal, que se usa para multiplicar fuerza, en una grúa se aplica para levantar una carga. Por eso es necesario un contrapeso mayor que el peso de la carga para mantener la estabilidad. Ahora, ¿qué es el momento de fuerza? El momento de fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo o una carga de generar un giro como consecuencia de una fuerza externa. Ahora, vamos a identificar todos los elementos que acabamos de mencionar en una maniobra de izaje. Primero, tenemos el punto de apoyo, que en este caso es el centro de giro de la tornamesa. Recordemos que el momento de fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un giro como consecuencia de una fuerza externa. En este caso, ¿quién puede girar? La grúa. ¿Y cuál es la fuerza externa que provoca ese giro? La carga. Si la configuración no es la adecuada, este giro de la grúa podría generar una volcadura. Todo depende de la configuración aplicada. Y aquí podemos ver claramente que la física no nos está fallando. Entonces, miren, desde el centro de giro de la tornamesa tengo una distancia y un peso que corresponde a la grúa. Del otro lado también tengo un peso, que es la carga, y una distancia que corresponde al radio de trabajo. Al enfrentar los dos momentos de fuerza, el de la grúa y el de la carga, obtendremos resultados importantes. ¿Cómo enfrentamos estos momentos? Multiplicando el peso por la distancia de cada lado. Si el momento de fuerza de la grúa es mayor que el momento de fuerza de la carga, entonces la grúa es estable. Si el momento de la carga supera al de la grúa, existe riesgo de volcadura. Por eso es crucial hacer esta evaluación antes de cualquier maniobra. Ahora, si el momento de fuerza de la grúa es igual al momento de fuerza de la carga, la grúa está a punto de volcarse. Si el momento de la grúa es menor que el de la carga, entonces la grúa se volcará. La idea es evitar este tipo de condiciones, porque nadie quiere que un equipo de izaje se vuelque. Por eso se utilizan tablas de carga y tomamos decisiones basándonos en ellas. ¿Por qué? Porque una tabla de carga te indica cómo realizar la maniobra de la forma más segura posible. Esto significa que debemos combinar dos elementos importantes. Primero, la longitud de la pluma. Si no la tenemos en consideración, podríamos generar riesgos innecesarios. Obviamente, con la longitud de pluma que vas a utilizar, se asocia el radio de trabajo. Por ejemplo, si trabajo con una determinada longitud de pluma y un radio de trabajo específico, eso me indica la capacidad máxima de uso en esa configuración. Si sobrepaso esa capacidad máxima, puedo generar daños estructurales o incluso la volcadura del equipo. Por eso es fundamental consultar la tabla de carga y respetar los límites establecidos para cada longitud de pluma y radio de trabajo. Hemos recordado que toda la información arriba de la línea negrita indica factores que pueden generar daño estructural y toda la información debajo de la línea negrita indica factores que pueden generar volcadura. Por eso es fundamental tener cuidado al realizar la maniobra de izaje bajo estas condiciones. Ahora, observemos la maniobra de izaje al lado izquierdo. Se requiere una longitud de pluma de 60 pies y un radio de trabajo de 32 pies. Ubico 60 pies en la tabla de carga, correcto. ¿Y 32 pies? No está listado exactamente en la tabla. Está entre 30 y 35 pies. ¿Qué hacemos en este caso? No se interpola. La norma indica que debemos utilizar el siguiente valor superior, en este caso 35 pies, para garantizar la seguridad de la maniobra. Esto asegura que no subestimemos la carga ni el riesgo de inestabilidad. Lo mismo aplica para la longitud de pluma. Si el radio de trabajo está entre dos valores, usa el valor mayor.
Si el largo de pluma está entre dos valores, usa el de menor capacidad nominal. Si el ángulo de la pluma está entre dos valores, usa el ángulo menor. Estos son tips prácticos que ayudan a que la maniobra de izaje se realice de la forma más segura posible. Otro punto importante, las grúas tienen capacidad bruta y capacidad neta. El operador de la grúa no siempre trabaja con la capacidad neta. El operador trabaja con la capacidad nominal, mientras que la capacidad neta es la que determina el límite de seguridad real para la maniobra. Esto permite que la maniobra se haga respetando los límites de seguridad y evitando riesgos de daño estructural o volcadura. Muy bien, hagamos un quiz rápido. Pregunta 1. ¿Cómo se obtiene la capacidad neta de una grúa? A. Sumando el peso de la carga a la capacidad bruta. B. Restando el peso de los aparejos a la capacidad bruta. C. Multiplicando la capacidad bruta por el ángulo de trabajo. Excelente. La respuesta es la B. Pregunta número 2. ¿Dónde puede verificar la capacidad bruta de una grúa? A. Pintada en el puente grúa y en el chasis del equipo B. Solo en el manual. C. En los estabilizadores. Correcto. Letra A. Última pregunta. Vamos. ¿Cuáles son los tres elementos clave en la configuración de maniobra de una grúa? A. Peso de la carga. Tipo de gancho y altura del operador. B. Longitud de pluma. Radio de trabajo y ángulo de trabajo. C. Número de cables, color de la grúa y capacidad nominal. Muy bien, letra B. Continuemos. ¿Cómo calculamos la capacidad neta de una grúa? Muy sencillo, restando el peso de los aparejos a la capacidad bruta. Ahora, ¿dónde podemos ver la capacidad bruta? Está indicada en el chasis del equipo. Por ejemplo, 10 toneladas, 15 toneladas. También la puedes encontrar pintada en el puente grúa. Esta es la capacidad de carga, también conocida como carga límite de trabajo o capacidad nominal. Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones, porque al aplicarlas correctamente, la maniobra se realizará de la manera más segura posible. Recuerda, siempre trabajamos con la capacidad neta, y para obtenerla solo debemos restar el peso de los aparejos. Finalmente, toda grúa tiene una configuración de maniobra, que siempre incluye tres elementos fundamentales: longitud de pluma, radio de trabajo y ángulo de trabajo. Recuerden que la grúa no solo sostiene la carga, sino también otros pesos que intervienen en la maniobra. Primero, la grúa soporta el peso de la carga. Eso es lo más importante. Pero no solo eso, el gancho también tiene peso, y los aparejos u otros elementos que se utilicen en la maniobra suman al total. Por eso, para calcular correctamente el porcentaje de uso de la grúa, necesitamos considerar todo el peso que va a levantar, es decir, la carga más el gancho y los aparejos. Esta consideración es crucial porque nos permite tomar decisiones correctas y asegurar que la maniobra se realice de la forma más segura posible. Ahora, veamos un ejercicio práctico que se podría aplicar en la vida real. Fíjense, tenemos una grúa con una longitud de pluma de 18 metros como longitud final y una longitud inicial de 15 metros con 2 metros adicionales. Además, contamos con un radio de trabajo, que más adelante vamos a identificar como radio A y radio B.
Con estos datos podremos determinar las condiciones necesarias para realizar la maniobra de la forma más segura posible y, al mismo tiempo, calcular el porcentaje de uso de la grúa. En este ejemplo ya conocemos los pesos que intervienen en la maniobra y como resultado, la carga total, considerando los aparejos, asciende a 9.945 kilogramos. En la tablita que tenemos frente a nosotros se pueden ver claramente el radio inicial, el radio final y los valores que nos permitirán evaluar la maniobra de manera segura. En la tabla también podemos ver la longitud de pluma inicial y la longitud de pluma final. Además, la tabla de carga nos indica cuál es la carga máxima de uso en relación a cada longitud de pluma. Con esto ya sabemos la carga máxima permitida, tanto en el punto inicial como en el punto final de nuestra maniobra. De manera adicional, ya conocemos el peso total, es decir, la carga bruta que nuestra grúa deberá levantar. Ahora, ¿cómo utilizamos toda esta información? Muy sencillo. Tenemos todo el peso que la grúa va a soportar, y el siguiente dato que necesitamos considerar es la capacidad menor, correspondiente a la configuración final de la maniobra. Recuerda que nuestra configuración final es un radio de trabajo de 8 metros y una longitud de pluma de 18 metros con 3 centímetros. Y con estos datos podremos determinar si nuestra grúa puede realizar la maniobra de manera segura. Entonces, con esta configuración, nuestra capacidad máxima de uso es de 1.375. Para calcular el porcentaje de uso de la grúa, utilizamos la fórmula que tenemos aquí, capacidad bruta, dividido entre capacidad menor, y el resultado lo multiplicamos por 100%. Esto nos da exactamente qué porcentaje de la capacidad de la grúa se está utilizando con esta configuración. ¿Y para qué sirve esto? Muy sencillo. Nos ayuda a determinar qué tipo de izaje estamos realizando y si la maniobra se puede ejecutar con seguridad. Por ejemplo, si el resultado excede la capacidad máxima establecida, entonces el izaje no se puede realizar, porque ya se considera un izaje crítico. Así, con este cálculo, podemos asegurar que la maniobra se haga de la manera más segura posible, evitando riesgos innecesarios. Esto es fundamental, porque estamos repasando recursos que normalmente podemos utilizar para prevenir riesgos. Existen varias condiciones que pueden hacer que una maniobra de izaje pierda capacidad de carga, velocidad del viento, que puede generar péndulos o empujes inesperados, antigüedad del equipo y desgaste de sus componentes, nivel de inclinación del terreno. Normalmente se trabaja en horizontal, estabilidad del terreno, y si la grúa está trabajando fuera de configuración, operaciones repetitivas, cargas laterales o giros rápidos del tornamesa. Todas estas situaciones pueden disminuir la capacidad de carga del equipo, por lo que el operador debe conocer y controlar cuidadosamente todos estos factores. Por eso, todo operador de grúa debe dominar la interpretación de tablas de carga, el peso y dimensiones de la carga, la ubicación del centro de gravedad, el radio de trabajo y la naturaleza de la carga, líquida, gaseosa, inflamable, explosiva o frágil, el tipo de operación, crítica o estándar, los puntos de izaje y la revisión de posibles áreas filosas que puedan dañar las eslingas, el uso correcto de estabilizadores o separadores según sea necesario. Con todo esto se garantiza que la maniobra se ejecute de manera controlada, eficiente y segura, minimizando riesgos para las personas y el equipo. Cuando no conocemos el peso de una carga, ¿qué debemos hacer? Lo primero es calcularlo. Para eso necesitamos dos datos fundamentales. 1. Volumen de la carga. Debemos medir o estimar las dimensiones de la carga. 2. Densidad del material. Conocer el tipo de material que compone la carga. Por ejemplo, si es acero usamos la densidad del acero. Si es concreto, usamos la densidad del concreto. Recuerda, no podemos realizar un izaje si no conocemos el peso de la carga, ya que esto pondría en riesgo tanto al equipo como a las personas. Para calcular el volumen,
debemos considerar la forma de la carga, que puede ser cubo o paralelepípedo, cilindro-cono, esfera. Cada forma tiene su fórmula específica de volumen, y con esto, multiplicando por la densidad del material, obtenemos el peso total de la carga, que luego podremos usar para determinar la capacidad de uso de la grúa y planificar la maniobra de manera segura. Entonces, estas son las formas de carga más conocidas. Ahora, ¿cómo calculamos el peso de la carga? Muy sencillo. Peso igual a volumen por densidad. En esta tabla vemos algunas densidades comunes, aunque existen muchas más. Esto es solo un resumen para que tengas una referencia rápida. ¿Por qué hacemos esto? Porque si buscamos en Google tabla de densidades o pesos específicos de materiales, encontraremos listas muy largas. Podemos usar estos recursos para determinar con exactitud la densidad de cualquier material. Algunos de los más utilizados son acero, 7.840 kilogramos por metro cúbico; concreto, 2.400 kilogramos por metro cúbico; agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Veamos un ejemplo práctico. Tengo una carga que mide 1 metro de altura, 3 metros de largo y 1 metro de ancho. Conociendo su volumen y aplicando la densidad del material, podemos calcular el peso total de la carga, lo que nos permitirá planificar la maniobra de izaje de manera segura, determinando la capacidad que la grúa debe tener para levantarla sin riesgo. Primero calculamos el volumen, 1 por 3 por 1 igual a 3 metros cúbicos. Ahora, ¿de qué material es la carga? Acero. Entonces, un cubo o paralelepípedo de acero, con estas dimensiones, va a pesar aproximadamente 23.520 kilogramos. ¿Por qué? Porque calculamos el volumen y luego lo multiplicamos por la densidad del acero. Esta es la forma básica de calcular el peso. Pero, ¿qué pasa con las cargas irregulares? Son más comunes en la vida real. Para estas, lo que debemos hacer es dividir la carga en formas conocidas como cubos, paralelepípedos o cilindros. Calculamos el peso de cada sección por separado. Primero el cubo, luego el cilindro, y finalmente sumamos los resultados. De esta manera, obtenemos el peso total de la carga de forma precisa, lo que nos permitirá planificar el izaje de manera segura. Cuando trabajamos con cargas irregulares, calcular la ubicación del centro de gravedad puede ser un verdadero desafío. Con una carga homogénea es sencillo. El centro de gravedad está justo en el centro. Pero con una carga que no es homogénea, la cosa se complica un poco. Aquí es donde entra en juego un principio que muchos ya vimos en el colegio. Sistemas de ecuaciones lineales de dos variables. Sí, justo esas ecuaciones que nos permitían encontrar el valor de una variable a partir de dos condiciones conocidas. Lo que hacemos es llevar la carga a un plano cartesiano. Así podemos representar cada sección de la carga y sus pesos correspondientes, lo que nos permite calcular exactamente dónde se concentra el peso. De esta manera, podemos ubicar correctamente el centro de gravedad y planificar un izaje seguro, incluso con cargas irregulares. Tenemos la carga dividida en dos partes, el cubo y el cilindro, y los pesos están claramente identificados. Además, hemos colocado las distancias con respecto al eje X. Por ejemplo, 70 centímetros para una parte y 40 centímetros para la otra. Para calcular el centro de gravedad de la carga irregular, necesitamos hacerlo por partes. Empezamos con la parte del cubo, que llamaremos parte A. ¿Qué datos tenemos aquí? Primero, el peso, 1.500 kilos. Luego, la distancia al eje X. Aunque el cubo mide 70 centímetros, para efectos del centro de gravedad, usamos la mitad de esa distancia, porque en una figura homogénea, el centro de gravedad está justo en el centro. Por lo tanto, la distancia desde el eje hasta el centro de gravedad de la parte A es 35 centímetros. Con el cubo ya tenemos nuestro primer momento de fuerza, peso de 1.500 kilos y distancia de 35 centímetros desde el eje X hasta el centro de gravedad del cubo. Ahora pasamos a la segunda ecuación,
que corresponde a la parte del cilindro. El peso aquí es 500 kilos y la distancia al eje X se calcula sumando la distancia del cubo más la mitad del cilindro. 70 centímetros del cubo más 20 centímetros del cilindro, lo que nos da un total de 90 centímetros. Con esto ya tenemos la ecuación para la parte del cilindro. Luego sumamos los momentos de fuerza de ambas partes y también sumamos los pesos para obtener el peso total de la carga. Finalmente, dividimos la suma de los momentos por el peso total. Al hacer este cálculo, encontramos que el centro de gravedad total de la carga irregular está a 49 centímetros del punto de referencia que usamos en el eje X. ¿Y qué significa todo esto? Básicamente significa que ya podemos ubicar el centro de gravedad de la carga. ¿Para qué nos sirve esto? Muy simple. 1. Colocar correctamente las eslingas. Ahora sabemos exactamente dónde ponerlas para que el centro de gravedad quede directamente debajo del gancho. 2. Calcular la tensión de cada eslinga. Con la ubicación del centro de gravedad, podemos determinar cuánto peso soportará cada eslinga, asegurando que la maniobra se realice de manera segura. En pocas palabras, conocer el centro de gravedad nos permite izar la carga de forma estable y controlada, evitando movimientos peligrosos o desequilibrio. Ahora, veamos los aparejos de izaje más utilizados. Eslingas, normalmente de material sintético. Estrobos, también conocidos como jeringas, hechos de cable de acero. Grilletes, elementos que funcionan como interfaz entre la carga y el aparejo, o entre el gancho y otro aparejo. Los ganchos cuentan con lengüetas de seguridad, que siempre deben estar funcionales, y en ocasiones se pueden usar grapas o abrazaderas para unir cables de acero de manera segura. Un concepto clave que debemos recordar aquí es la diferencia entre carga límite de trabajo, CLT, es la capacidad máxima que soporta un equipo o aparejo, y normalmente se encuentra grabada en el gancho, el grillete, la eslinga o la grúa. Carga segura de trabajo es el valor que se utiliza para realizar maniobras de manera segura, considerando factores de seguridad. Conocer y respetar estos límites es fundamental para garantizar la seguridad en cada maniobra de izaje. La carga segura de trabajo es la capacidad que un equipo o aparejo tiene una vez que aplicamos la configuración de la maniobra. Por ejemplo, tomemos un grillete. Su capacidad máxima se da cuando la carga se aplica de forma vertical. Es decir, en esa posición el grillete soporta todo su peso nominal. Pero si cambiamos la configuración, por ejemplo, usamos una eslinga aquí y otra allá, la capacidad de carga del grillete disminuye. Esta capacidad reducida es lo que conocemos como carga segura de trabajo, porque refleja el efecto de la configuración real sobre el aparejo. Es importante tenerlo siempre en cuenta al planificar y ejecutar maniobras, para garantizar que nunca se excedan los límites de seguridad. Las eslingas siempre traen su etiqueta de seguridad, y en ella se indica información clave como su carga límite de trabajo y las configuraciones permitidas: vertical, ahorcado, canastillo y canastillo con ángulo. Es muy importante revisar siempre la etiqueta antes de usar la S-INGA. Algunas etiquetas incluso muestran la capacidad máxima de uso, por ejemplo, 2000 kilogramos, aunque no todas lo indican. Si no está explícito, no hay problema. La capacidad máxima de una S-INGA siempre se toma en la configuración vertical, porque es ahí donde puede soportar todo su peso nominal. De esta manera, ya conocemos la carga máxima de uso de la S-INGA o del aparejo que estamos utilizando. Ahora, algunos criterios de rechazo que siempre debemos tener presentes. Revisar las eslingas antes de cada uso, especialmente porque son los dispositivos más utilizados. Protegerlas si van a entrar en contacto con áreas filosas o aristas vivas, utilizando barreras. Verificar que los pernos y grilletes estén correctamente colocados. Evitar arrastrar cargas sobre las eslingas. Protegerlas de temperaturas extremas, ya que al ser de poliéster pueden derretirse. Evitar el contacto con fragmentos de metal, chispas de soldadura, arenilla,
agentes químicos, entre otros. Con estas precauciones garantizamos que la S-INGA mantenga su capacidad de carga y seguridad durante toda la maniobra. Nunca se deben hacer nudos en una S-INGA, y si ésta pierde color o se decolora, también es un criterio de rechazo. Esto indica que el material podría haber perdido resistencia y no es seguro utilizarlo. En el caso de los estrobos, que básicamente son eslingas de cable de acero, debemos revisar la placa de seguridad, donde normalmente encontraremos nombre del fabricante, capacidad de carga, factor de seguridad, diámetro del cable, número de serie o código del aparejo. Respecto a sus partes, un estrobo se compone de 1. Ojo u ojal. 2. Cuerpo de la eslinga. 3. Empalme mecánico. Para determinar la longitud adecuada de un estrobo, se suele usar como referencia que sea 10 veces el diámetro del ojal. Esto garantiza que el aparejo tenga la longitud correcta para soportar la carga de manera segura. Los estrobos también pueden trabajar en diferentes configuraciones, y para cada configuración se utiliza su tabla de carga correspondiente. Aunque en este caso no tenemos la tabla específica de este estrobo, es importante recordar que generalmente se aplican factores de seguridad. Factor 7 para elevar personas. Factor 5 para elevar materiales. Existen condiciones específicas que indican que un estrobo ya no debe utilizarse, según el ASME. Tener 5 alambres rotos en un mismo torón, presentar abrasión, retorceduras o dobleces que impidan que vuelva a su forma original, salpicaduras de soldadura, exposición del alma del cable. Estas normas también aplican para lingas de cadena, las cuales incluyen dispositivos que permiten identificar su capacidad de carga, fabricante y longitud. El factor de seguridad mínimo para estos aparejos es 4:1. Es importante recordar que cada aparejo tiene grabado su grado, por ejemplo, grado 80, grado 100, etc. Este grado está relacionado con la aleación de carbono utilizada en su fabricación. Algunos criterios clave para su uso seguro: protegerlos de aristas filosas que puedan dañarlos. Tener en cuenta la longitud de los ramales. Nunca se deben usar dispositivos adicionales ni cortar las cadenas. Revisar constantemente la elongación, deformación, giros, fisuras, rajaduras, hendidas o dobleces, ya que cualquiera de estas condiciones puede hacer que el aparejo sea inapropiado para su uso. Considerar también el ángulo que forman en las diferentes configuraciones, ya que puede afectar la capacidad de carga y determinar la necesidad de reemplazo. Obviamente, evitamos el uso de este tipo de eslingas cuando se elevan cargas lisas o redondeadas, ya que podrían deslizarse. Nunca se deben dejar caer al piso y debemos tener cuidado con la temperatura, porque esto puede dañar la eslinga y disminuir su capacidad de carga. Otros factores importantes: fisuras o rajaduras son motivo inmediato de rechazo. Las longitudes de los ramales no deben variar más del 5%, especialmente si la eslinga tiene 2, 3 o 4 ramales. Existen diferentes configuraciones de uso: vertical, ahorcado, canastillo y canastillo con ángulo. Cuando realizamos un eslingado simple, la eslinga soporta todo el peso de la carga. Siempre es importante utilizar pernos ojo o grilletes para asegurar que la carga se mantenga estable. Si usamos aparejos como bridas con ramales, debemos recordar que los ramales ayudan a generar estabilidad en la carga. En algunos casos también podemos utilizar tensores o tecles para asegurarnos de que el centro de gravedad quede directamente debajo del gancho. Algunos criterios importantes: cuando se utilizan más de 2 ramales, 3 o 4, normalmente solo 2 soportan el peso principal, mientras que los otros ramales aportan estabilidad adicional. En un canastillo simple, la eslinga duplica su capacidad de carga. Si se hace un canastillo con ángulo, la capacidad de carga puede variar según el ángulo. En un ahorcado, la eslinga rodea la carga 360 grados, lo que genera seguridad y estabilidad en el izaje. Es importante recordar que existen diferentes tipos de ahorcado.
Algunos dispositivos no rodean completamente la carga, no son 360 grados, y en estos casos la capacidad de carga del aparejo disminuye, llegando aproximadamente al 80% de su capacidad nominal. Por eso se utilizan diferentes configuraciones según la carga y el aparejo. Vertical. Soporta el 100% de la capacidad de la eslinga, ahorcado. Soporta aproximadamente el 80% de la capacidad. Canastillo simple. Duplica la capacidad de carga. Canastillo con ángulo. La capacidad varía según el ángulo, de 140% hasta 100% de la capacidad. Este principio también aplica para otros aparejos, aunque en esos casos el diámetro del aparejo influye en la capacidad de carga. En todas las configuraciones, la regla general se mantiene. Vertical igual a 100%, ahorcado igual a 80%, canastillo simple igual a 200%, y canastillo con ángulo puede variar de 140% a 100% de la capacidad de carga. Recuerda que todos los aparejos deben tener una capacidad de carga mayor al peso de la carga que se va a elevar. Esto asegura que la maniobra se realice de manera segura. Otro punto importante es que al utilizar más puntos de izaje, el peso de la carga se distribuye entre ellos. Esto reduce la tensión en cada punto, pero no elimina la necesidad de calcular correctamente la carga en cada aparejo. Por ejemplo, si observamos dos maniobras, notamos que la línea más cercana al centro de gravedad soporta mayor peso y mayor tensión. Además, la tensión en los aparejos también varía según el ángulo formado entre la eslinga y la horizontal de la carga. Si el ángulo es más pequeño, la tensión se incrementa, aunque la carga sea la misma. Esto significa que debemos considerar siempre el ángulo de trabajo al calcular la tensión en cada eslinga. La norma establece que el ángulo mínimo aplicable en una eslinga es de 30 grados. ¿Por qué? Porque a partir de ese ángulo, la tensión que soporta la eslinga coincide aproximadamente con el peso de la carga, evitando sobrecargas. Cuando hablamos del ángulo en relación a la vertical, ocurre lo contrario. A mayor ángulo, mayor será la tensión en la eslinga, lo que disminuye su capacidad de carga efectiva. Por eso es fundamental siempre considerar el ángulo al planificar la maniobra. Los tecles son otro dispositivo de izaje muy utilizado. Básicamente permiten jalar o arrastrar cargas mediante un sistema de 2 o más poleas y cables, o cadenas, facilitando maniobras seguras y controladas en situaciones donde se requiere mover la carga horizontal o en planos inclinados. Cuando se utilizan de manera correcta, estas herramientas de izaje están compuestas normalmente por cadenas calibradas, generalmente de acero, con eslabones de dimensiones y formas precisas y uniformes. Esto garantiza un ajuste exacto en las ruedas, tuercas o engranajes por donde pasan durante la operación. El sistema cuenta con un piñón central y 2 piñones satelitales, donde el engranaje fijo actúa como eje alrededor del cual giran los satélites y transmite la potencia de la cadena. Este tipo de dispositivo debe ser operado únicamente por personal autorizado. Otras condiciones importantes a considerar son el disco de frenos y los trinquetes, que permiten mantener la carga en una posición fija, evitando que se desplace o caiga accidentalmente. Es decir, la grúa eleva la carga y la mantiene en esa posición. Los frenos, discos o trinquetes evitan que la carga descienda por su propio peso o por gravedad. Por eso es fundamental que estén en perfectas condiciones. Por esta razón, siempre se realiza la inspección de los equipos antes de las maniobras de izaje. Es importante recordar que todos los dispositivos y aparejos de izaje deben ser inspeccionados de manera formal. Cuando hablamos de manera formal, nos referimos a que la inspección debe dejar evidencia registrada, utilizando un formato o checklist que compruebe que la revisión se realizó correctamente. Recuerda que la lista de chequeo o checklist es auditables, no solo para efectos de auditorías, sino también en caso de accidentes laborales. Si no realizaste la inspección de un equipo o aparejo y no tienes un registro,
es como si nunca se hubiera hecho, lo que puede generar consecuencias legales serias, incluso afectar tu libertad en caso de un accidente con fatalidad. Por eso, es fundamental utilizar todos los recursos disponibles para protegernos. Al iniciar un trabajo con un tecle o aparejo, algunas condiciones que debes revisar son inspeccionar el equipo buscando daños ocurridos durante almacenamiento o en actividades anteriores. Verificar que no falten piezas y que todas las partes estén en buen estado. A veces, alguna pieza puede haber sido retirada para dar soporte a otro equipo. Lubrica toda la cadena a lo largo de su longitud, usando el aceite recomendado por el fabricante. Un equipo bien lubricado y con mantenimiento adecuado es un equipo que funcionará de manera correcta y segura. Antes de la primera puesta en servicio, es esencial revisar el tecle para detectar posibles daños causados durante el transporte. Recuerda que un transporte inadecuado, un almacenamiento incorrecto o una mala colocación pueden descalibrar el equipo y afectar su funcionamiento. La revisión debe incluir una inspección visual y la evaluación de un experto autorizado, es decir, una persona con la capacidad técnica para determinar si el equipo es seguro para su uso. Además, todos los equipos y herramientas deben ser inspeccionados de forma mensual para garantizar que su funcionamiento siga siendo seguro y eficiente. ¿Quién realiza estas inspecciones? Una persona competente, generalmente un supervisor. Él se encarga de revisar el equipo y marcarlo con el color correspondiente al mes, de manera que tú puedas identificar fácilmente que la herramienta o equipo está en condiciones de uso. De esta forma, tienes la certeza de que ha sido inspeccionada por alguien capacitado. En el caso de un tecle de palanca usado, verifica que existan inspecciones documentadas. Puedes consultar los registros históricos para confirmar si el equipo ha recibido mantenimiento o si se han observado condiciones particulares por parte de operadores anteriores. Antes de la primera puesta en servicio, la cadena de carga debe ser engrasada y revisada cuidadosamente para asegurarte de que no existan torceduras. En tecles de mayor capacidad, por ejemplo, de 6 toneladas de levante en 2 colas, revisa ambas colas de la cadena para garantizar que ambas estén en condiciones óptimas y listas para trabajar de manera segura. Las torceduras en la cadena pueden provocar que el gancho inferior gire, lo cual podría desestabilizar toda la maniobra e incluso causar la pérdida de la carga. Por eso, es fundamental confirmar que la estructura de soporte sea lo suficientemente fuerte para soportar tanto los esfuerzos generados por la carga como la maniobra que se va a realizar. Es decir, el soporte debe tener capacidad no solo para sostener el tecle y la carga, sino también para resistir las fuerzas que se generan durante la operación. El funcionamiento seguro de un tecle de izaje va más allá de simplemente tirar de la palanca o de la cadena. Los ganchos deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar daños o desgastes. Por ejemplo, un gancho debe reemplazarse si el espesor de la garganta disminuye más del 10%, si la posición de la lengüeta presenta una apertura superior al 15%, o si la punta del gancho tiene un desvío mayor al 5%. Estas verificaciones son esenciales para garantizar la seguridad de la maniobra y proteger tanto al personal como a la carga. Estos son criterios que nos ayudan a determinar si un gancho debe ser reemplazado o descartado. Por ejemplo, si el pestillo de seguridad sobresale hacia afuera de la punta del gancho, esto indica que el polipasto de palanca ha sido sobrecargado y debe ser reemplazado de inmediato. Es importante también comprobar que los ganchos giren libremente y que este giro sea suave. Revisar el funcionamiento de los pestillos de seguridad para asegurar que estén operando correctamente. Si el aparejo no cumple con estas condiciones, no debe ser utilizado. En este caso, el supervisor debe organizar una reunión de aprendizaje para discutir el plan de maniobra que se va a realizar.
Si se dispone de un formato de reunión previa al izaje, este debe ser aplicado rigurosamente. Finalmente, siempre se debe evaluar la estructura de soporte antes de iniciar la maniobra, para asegurar que pueda resistir tanto la carga como los esfuerzos generados durante el izaje. Los medios de izaje deben contar con capacidad suficiente para soportar la maniobra. Si se requieren ajustes, reparaciones o se detectan defectos, el operador debe informarlo de inmediato. Los tecles deben usarse únicamente en ubicaciones que permitan al operador mantenerse alejado y seguro mientras eleva la carga. El operador no debe usar un tecle marcado como fuera de servicio, ni realizar ajustes o reparaciones a menos que esté capacitado y autorizado para hacerlo. Nunca se deben operar los tecles con extensiones de palanca. Solo una persona debe manipular el equipo en cada maniobra. En cuanto al manejo de la carga, la cadena no debe envolverse directamente alrededor de la carga. La carga debe estar unida al gancho mediante aparejos de izaje, asegurando que la maniobra sea estable y segura. La eslinga u otros dispositivos de sujeción de carga deben estar correctamente asentados en la base del gancho. La posición de los aparejos en el gancho es crítica, ya que un mal asentamiento puede reducir significativamente su capacidad de carga. Siempre se debe colocar el aparejo en el centro de la garganta del gancho, nunca en la punta. Esto garantiza que la carga se distribuya de manera segura. En maniobras de izaje con lingas, es importante evitar que los ojales se traslapen. No se debe colocar un ojal encima de otro, ni una eslinga sobre otra. Para resolver esta situación, se recomienda usar un grillete tipo lira, que proporciona mayor cobertura y permite colocar las eslingas correctamente, manteniendo la maniobra estable y segura. Antes de aplicar la carga, el operador debe asegurarse de que la cadena de carga no esté torcida ni enredada, y que ninguna parte de la cadena o de la carga se entrelace. El tecle no debe operarse si la cadena está entorchada o enredada. El operador nunca debe aplicar una carga que supere la capacidad del dispositivo. Por eso es fundamental conocer la capacidad de carga antes de iniciar la maniobra. En ningún caso se debe usar un tecle para levantar o mover una carga de peso desconocido. Si no conoces el peso de la carga, cálculalo primero. Además, los tecles no deben operarse hasta que el cuerpo del tecle, el bloque de carga y la cadena estén alineados con la dirección del centro de gravedad de la carga. Esto aplica no solo a grúas telescópicas, sino también al uso de tecles. El centro de gravedad de la carga siempre debe quedar directamente debajo del gancho. Esta es la única manera de garantizar que la maniobra se realice de forma segura. El cuerpo o bastidor del tecle no debe apoyarse contra ningún objeto o estructura, ya que los puntos de apoyo pueden generar esfuerzos que dañen la estructura o el equipo. Se debe prestar especial atención al equilibrio de la carga, especialmente durante la retención, para evitar deslizamientos o movimientos inesperados. Una carga bien configurada se elevará de manera estable y controlada. El operador no debe distraerse mientras maneja el tecle y no levantará la carga hasta asegurarse de que nadie se encuentre en la zona cercana, también conocida como línea de juego. Durante la maniobra, el operador debe mantener la estabilidad y el equilibrio, utilizando vientos o elementos de control que ayuden a manejar la carga de manera segura. Al utilizar un tecle para el desmontaje de componentes instalados en equipos o máquinas, es fundamental asegurar la carga mediante una retención mecánica. Esta retención permite liberar la tensión de forma gradual, logrando que el componente llegue a su posición final de manera controlada. Esto también aplica cuando se usan otros equipos de izaje, como gatas hidráulicas. Por ejemplo, al elevar una estructura con una gata hidráulica, a veces se colocan listones de madera debajo de la carga. ¿Por qué hacemos esto? Porque si uno de los gatos llegara a fallar o colapsar, la carga puede asentarse de manera segura sobre los listones, evitando pérdidas de control de la maniobra y protegiendo tanto la carga
como al personal que realiza la operación. El operador debe asegurarse de que el área esté completamente despejada antes de mover la carga. Una carga no debe desplazarse más de 15 centímetros hasta que esté bien equilibrada en el dispositivo de elevación. Esto permite verificar el comportamiento de la carga antes de elevarla por completo. Es importante no dejar nunca desatendido un tecle con la carga suspendida, ya que esto representa un riesgo crítico. También se debe tener cuidado al retirar los dispositivos de izaje una vez que la carga ha aterrizado y se encuentra bloqueada. Aunque el gancho de izaje de un tecle es relativamente pequeño, nunca debemos colocarnos debajo de una carga suspendida, ni siquiera parcialmente, ya que esto podría generar situaciones de alto riesgo. La seguridad siempre debe ser la prioridad durante toda la maniobra. En caso de emergencia, si se requiere solucionar un problema de forma inmediata, solo con autorización de la jefatura o la división de trabajo correspondiente, se podrá utilizar el canastillo con el tecle para elevar a una persona. Este uso debe limitarse únicamente a situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando se realizan izajes con este tipo de dispositivos a alturas considerables y no hay otra alternativa segura para acceder al lugar. Durante la operación, 1. Coloque el selector del tecle en la posición arriba. Este selector permite cambiar la condición de trabajo del equipo, hacia arriba, hacia abajo o neutro. 2. Tome la parte floja de la cadena y gire la manija guía a favor del reloj. 3. Manipule la manija de operación a favor del reloj para levantar la carga. 4. Una vez finalizada la maniobra de elevación, coloque el selector en posición abajo. 5. Manipule la manija de operación contrarreloj únicamente cuando no haya carga en el polipasto. Estas acciones deben realizarse con extrema precaución, respetando siempre la capacidad de carga del tecle y las normas de seguridad para evitar accidentes. ¿Qué más tenemos por acá? Es importante recordar toda la información que hemos compartido hoy. Un izaje planificado correctamente no solo garantiza que el trabajo se haga bien, sino que también asegura que sea seguro. Recuerda siempre, tu vida es invaluable. No hay nada, absolutamente nada, que tenga el mismo valor. No existen tiendas donde se pueda comprar vida ni reemplazar partes de nuestro cuerpo. Por eso, cada detalle de seguridad que hemos mencionado hoy es crucial. Ten en cuenta que las cargas pueden volverse excéntricas o inestables si no aplicas correctamente los procedimientos de seguridad. Por eso, seguir cada paso y cada recomendación no es opcional, es vital. Aplicar estos procedimientos te permitirá realizar la maniobra de la forma más segura posible, protegiéndote a ti y a todos los que están a tu alrededor. Un procedimiento no solamente nos indica cómo realizar un trabajo, sino también cómo hacerlo de manera segura. Esa es, en esencia, la información que queríamos compartir con ustedes. Ahora contamos con aproximadamente 30 minutos para desarrollar la evaluación. Les pedimos, por favor, seguir las indicaciones, colocar sus nombres en mayúsculas, empezando por los apellidos, y verificar que sus DNI estén correctamente escritos, de modo que podamos identificarlos adecuadamente y emitir su certificado sin inconvenientes, sin más que agregar. Muchas gracias por su atención y participación. Los invitamos a seguir capacitándose con nosotros a través de los cursos de ESCOL Ingenieros y Constructores, donde continuamos fortaleciendo sus conocimientos y competencias profesionales.